amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendeciste, los cuidaste, los protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Bueno, hoy es un día muy especial, aunque todos los días son especiales, como dice la palabra del Señor. Cada día tenemos que, al abrir los ojos, decir, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. Pero hoy es un día muy especial, porque hoy, como todos los días, pero mucho más, creo yo que, no sé, nuestro corazón se rinde en gratitud delante del Señor, porque estamos celebrando 17 años de la compañía del Espíritu Santo, 17 años viendo sus frutos, 17 años viendo sus obras, 17 años que podemos decir, hasta aquí nos ha sostenido, aleluya, y lo seguirá haciendo, aleluya, porque cada día podremos ver mayormente su gloria. Cada día hemos visto, antes de que ustedes llegaran acá, mi amado hermano, lo único que puedo decir, para no quitarle las palabras a otras personas, antes de que ustedes llegaran acá, que cuando éramos 5 personas, un día el Señor nos dio una visión viéndolos a todos ustedes en este lugar. Porque esa es la fe, aleluya, Señor, viendo familias restauradas, viendo personas salvas, ministrando sanidad y medicina a cada persona. Es el Espíritu Santo quien lo ha hecho. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que la iglesia ha sido, pero quiero tomar un texto bíblico en esta hora y quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer en este pasaje, vamos a leer solamente desde el versículo 3 y hasta el versículo 7. Amén. Vamos a leer ese pasaje y quiero asociarlo precisamente con lo que es la historia de la iglesia. La iglesia, quiero conversarles a ustedes, quienes todavía no entendemos mucho eso, la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas, las que la componen, las familias que la componen. Es decir, que si usted vino hoy y no hay más gente, quiere decir que no hay iglesia. Está el lugar de reunión, pero la iglesia somos nosotros. Cuando tú miras, volteas a mirar a tu lado, miras al de tu izquierda, mira por favor al de tu izquierda y al de tu derecha, esa es la iglesia. Cuando tú miras al de adelante y al de atrás, esa es la iglesia. Tú eres parte de un cuerpo. Amén. Vamos a leer primera carta de Pedro, versículo 3. ¿La tiene ahí? Capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por favor, lea conmigo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué nos hizo hacer? Renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Cuántos son herederos acá? Aquí está diciendo que vamos a recibir una herencia incorruptible. ¿Qué significa? Que no se daña, que no se descompone, que no se pierde. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, ¿cuántos quieren recibir herencia eterna? ¿Cuántos quieren recibir herencia eterna? Ahora, ponga atención lo que sigue, porque el versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo fuerte, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno,
yo estoy seguro y convencido de algo, y ustedes me van a decir si ustedes están de acuerdo con nosotros o no, pero yo siempre he pensado que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Quizás muchos de ustedes, muchos de ellos, yo también yo nací en esta iglesia, eso fue en el año 1993, yo nací en esta iglesia, nací de nuevo. Pero antes de eso, yo siempre he visto cómo pasa agua abajo del río, ¿cierto? Y tuve la oportunidad de ir a otra iglesia mientras terminé mi carrera y vi que en toda iglesia no son perfectas, hay errores, ¿cierto? Y tal vez usted ha visto que ha venido gente a nuestra iglesia y de pronto ya no la vuelve a ver, ¿no? No la vuelve a ver y la pregunta que siempre nos dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fulanito de tal no volvió o por qué sutanito no volvió? Y entonces ahí son empiezan los pensamientos, el cuestionamiento. Y el diablo lo primero que hace es sembrar como cizaña. Es que esa iglesia, es que ese ministerio, es que esos pastores. Y bueno, yo quiero decirle algo, si usted quiere llenarse de motivos contra la iglesia y contra nosotros, los va a hallar. ¿Oyó? Gracias por ese entusiasmo. Usted lo va a hallar, ¿por qué? Porque nosotros somos seres humanos, somos tan humanos como cualquiera de ustedes. Hemos tenido que soportar tormentas. Y si no hubiera sido por la fortaleza del Señor, hace rato nosotros habríamos renunciado a ser pastores. Y esto no es para desalentarlos a ustedes, no, pues si estos pastores tienen ganas de renunciar, ¿cómo no me voy a ir yo también? No, eso yo quiero decirle, cuando hay tormentas, lo primero que uno tiene tentación es a claudicar. Uno tiene tentación de irse y decir no más, y a veces surgen personas que pueden llegar a hablar mal de los pastores, ¿cierto? Sin ningún conocimiento, sin ninguna, pueden llenarse de motivos como le dije, y hemos visto tormentas, pero también hemos visto que después de cada tormenta hemos visto victorias. Mira, esta iglesia ha sacado muchos misioneros, hay otras personas que han salido de la iglesia también, que están sirviendo en otras iglesias, y no los voy a nombrar por cuestión de tiempo, pero hemos visto que se ha formado gente y han ido a servir a otras iglesias. Hemos donado adoradores, adoradores que cuando se fueron nos dolió y dijimos, esta tormenta no sé si la podamos superar. Han habido líderes muy buenos que se han ido, otros se han ido porque les sale casa por allá donde el diablo perdió el poncho, ¿cierto? Y les quedaba muy complicado venir a la iglesia. Hemos visto niños que nacieron acá y hoy son adolescentes. Bueno, hemos visto, es una iglesia, creo yo, pastor, de generaciones. Generaciones porque lo puedo decir desde mi propia vida. Me crié en este lugar, fui formada en este lugar. Me acuerdo muy bien que a los 17 años estaba yo aquí con mi uniforme de colegio, cuando el Señor me llamó a ser maestra de niños. Y los niños pues eran pocos, pero el Señor empezó a aumentar. Y yo algo que le pedí al Señor era que mis generaciones sirvieran en este lugar. Yo no sé usted, pero yo creo que estoy en la mejor iglesia. Perdónenme las demás, los que van a otros lugares, pero yo estoy en la mejor iglesia. Y lo que más pedí al Señor, amén, gloria a Dios. Como decía nuestro pastor, no porque seamos perfectos, no porque no tengamos errores tenemos en cantidad. Pero algo que yo le pedí al Señor aquí de rodillas fue un esposo y que mi generación sirviera a Dios. Y ustedes saben que mis hijos adoran al Señor y sirven en este lugar. Mi hija nació en este lugar, fue presentada en este lugar, se celebró sus 15 años en este lugar. Dios le dio su esposo en ese lugar, la casamos bajo la cobertura de nuestra iglesia, sirve a Dios y eso fue lo que el Señor nos da. Y es una iglesia de generaciones. ¿Por qué? Porque esta es tierra buena, esta es tierra deseable, aleluya, gloria a Dios.
Mira, mucha gente que ha ido a otras congregaciones y vienen, me dicen, mira, yo tenía unas vacas sagradas, ¿cierto?, por matar, y aquí es buena doctrina. Iglesia de Dios Ministerios de Familia, donde nació allí, creo que fue en Estados Unidos. Cuando yo llegué acá, me encontré con muchos misioneros y me impactó mucho. Conocí al misionero sanandresano que fundó esta congregación. Iba allí al hogar Ágape, muchas veces a ministrar. Teníamos un hogar de niños huérfanos, de niños desamparados en Cajicá. Y eso me enamoró. Desde que llegué a este lugar me enamoró. Nosotros veníamos de Asambleas de Dios con mi papá, con mi mamá, que también mi papá nos ha acompañado todo este tiempo en ministerio y quiero honrarlo por eso. Y resulta que, mi amado hermano, cuando yo llegué a este lugar, estábamos buscando una iglesia porque nos pasamos a Kennedy. Y primero fui a varias de Kennedy, pero cuando alguien me invitó a este lugar, que fue la hermana Cecilia, nosotros teníamos una tienda y ella llegó allá y me dijo, ¿ustedes son nuevos acá en el barrio? Yo le dije, sí señora. Llegó y dijo, y empezó a predicarme. Yo le dije, no, nosotros somos cristianos. Llegó y dijo, la invito a mi iglesia. Y me trajo a este lugar. Y fue un miércoles que llegamos con mi mamá, solitas, y yo salí y le dije, mamá, este es el lugar. Este es el lugar de nosotros. Y el Señor glorifica. En la iglesia Asambleas de Dios, una iglesia formada, una iglesia gigante, una iglesia llena de ministerios, de obreros, de todo. Y yo llegué acá y no había nada. Solo sillas rotas, un montón de cosas. Y yo dije, este es mi lugar, este es mi lugar, este es mi lugar. Y aquí estamos adorando al Señor porque es un lugar de generaciones. Gloria a Dios. Y lo más hermoso en este lugar, sin moverme en este lugar, estaba muchos jóvenes, estaban conmigo adorando al Señor en ese entonces. Y muchos se fueron a buscar esposo y esposa afuera. Y yo dije, de este lugar no me muevo, Señor, sino que voy a amarte, a servirte. Y si tú me tienes un esposo, tú me lo traerás a este lugar. Y puedo testificar que así fue. Aleluya. Gracias, Jesús. Y me dio el mejor, gloria a Dios. Bueno, ella exagera un poquito, pero gloria a Dios. Y quiero que hablamos a la Biblia, amor, y hablemos un poquito, vamos a adaptar lo que el Señor ha hecho en nosotros en estos muchos 17 años, Dios mío, 17, algunos no tienen ni siquiera 17 años acá, bueno, gloria al Señor. Entonces, lo que hablábamos esta mañana es cómo Dios nos ayudó a soportar las tormentas, y es algo que queremos compartir con ustedes. Todos vamos a vivir tormentas, todos. Mire al que está al lado, tú vas a vivir tormenta, dígale, tú vas a vivir alguna vez una tormenta. Y no una, sino muchas. No sé si ustedes ven noticias, pero hace poco pasó un huracán allí cerca de Estados Unidos y ustedes vieron todo lo que pasó. El huracán llegó y arrasó completamente palmeras, arrasó con cosas, casas, techos, todo lo que estaba allí. Y yo me puse a pensar y dije, caramba, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vivir una tormenta física? Pues aquí no tenemos, gracias a Dios, huracanes, gloria al Señor, ¿cierto? No tenemos una economía basada en huracanes ni nada de eso. Pero me puse a pensar por un segundo, ¿cómo es vivir una tormenta? Y cuando Pedro, aquí en la primera carta de él, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Yo creo que algo que nos va a ayudar a soportar tormentas es la misericordia del Señor. Dice, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La victoria que todos tenemos acá se basa en lo que Cristo hizo en la cruz. Pedro lo está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué nos basamos en la victoria de Cristo? ¿Por qué predicamos tanto de Cristo? Porque Cristo fue el único que murió en la cruz por nosotros. ¿Me entiende? No fue ningún otro personaje de la Biblia. No fue otro personaje de la Biblia. Somos cristianos porque fue Jesús el que murió y resucitó. ¿Me hago entender? Fue Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre. Y entonces fíjense que Él lo hizo, como dice el versículo 4, para una herencia
incorruptible. O sea, tú te convertiste de pecador a un heredero amado de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Y esta palabra me mueve, dice que somos guardados por el poder de Dios, ¿cierto? Mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. En lo cual vosotros, y esta palabra va para ustedes, mis amados, como ha sido para nosotros durante estos 17 años, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la cual nos congregamos? No es otra, sino prepararnos para presentarnos delante del Señor. Usted viene a la iglesia es para prepararse, para presentar buenas cuentas delante de Dios. No es para que usted vaya bien en esta tierra, no. Tenemos que quitarnos esa venda de la mente que decimos que me voy a la iglesia para que Dios me dé un trabajo o para que me vaya bien. No, sí, esa es la añadidura, pero usted y yo venimos a la iglesia y tenemos que congregarnos es porque es necesario prepararnos para rendir cuentas delante del Señor. Estamos acá es para procurar coronas. Ya usted es salvo, ya somos salvos, hemos recibido a Cristo del corazón. Si alguien no lo ha recibido ahora, más adelante vamos a hacer la oración de fe, pero estamos acá es para recibir coronas y para entrar con la frente en alta en el cielo. Eso es, entonces, se cumple esta palabra. Y entonces lo que yo le decía a mi esposa es que algo que tenemos que aprender es que cada vez que marcamos un año, hace 2 años fue la última celebración porque el año pasado no la pudimos hacer por obvias razones, ¿no? Teníamos pandemia y no pudimos celebrar el año 16, entonces saltamos del 15 al 17. Pero algo que quiero compartir con ustedes es que tenemos que marcar un nuevo comienzo. Diga conmigo, marcar un nuevo comienzo. Y no podemos acomodarnos a las cosas que veníamos haciendo. No podemos seguirnos acomodando a las cosas que veníamos haciendo porque con mayor razón, si vemos que las cosas no están generando cambios positivos en nosotros y cambios positivos en la familia y en el hogar, en los vecinos, en donde tú estás, si no estamos creciendo espiritualmente en nuestra vida y familia, entonces tenemos que mirar qué cambios tenemos que hacer. Cada año que nosotros cumplimos, cada cumpleaños que tú cumples, es simplemente un motivo para evaluar qué cosas tenemos que cambiar. Y entonces yo recordaba esa tormenta que pasó por Estados Unidos, que cuando pasó antes de la tormenta, usted veía las palmeras verdes, veía los techos rojitos y todo, pero después de que pasó pasó el huracán, ¿qué pasó? La palmera quedó doblada, quedó deshojada, los techos fueron, hubo un desorden terrible. ¿Y qué hacen las tormentas en la vida? En Estados Unidos hay una economía de huracán. ¿Sabía usted que hay una economía de huracán? Por ejemplo, uno va al Walmart, que es el supermercado uno de los más famosos que hay en Estados Unidos, y hay una economía de huracán. ¿Qué quiere decir? Que cuando se sabe que va a venir un huracán, entonces Walmart le vende muchas cosas, tablas y tornillos y todo para que la gente pueda guardar su casa. Pero digamos que el huracán no pasó por ahí, sino que pasó por otro lado, así como esos tornados que pasan y no pasan por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La persona no se queda con las tablas compradas, ni con los tornillos, van y devuelven todo a Walmart y Walmart les devuelve la plata. Esa es una economía basada en las cosas que están pasando. Nosotros tenemos que adaptarnos a la situación. Ya es tiempo, mi amado hermano. Ya se acabó la pandemia. Gracias por el entusiasmo. Sí, aunque ya le digo que porque ya en este momento la ocupación UCI está como en un 40 y algo %. Ya tenemos que sacar de la mente que nos vamos a quedar en la casa viendo el culto virtual. No nos podemos acomodar a eso. Entonces, quiero decirle, escuché esta semana algo que dijo una pastora, dijo, Dios se complace en las buenas acciones y no en las buenas intenciones. ¿Aló? ¿Dios se complace en las buenas qué? Acciones. Bueno. Y yo quiero compartir con ustedes algo que tenemos que aprender es no retroceder a pesar de la tormenta. Fíjense que los evangelios relatan 2 tormentas. Por ejemplo, si leemos acá Mateo, vamos a Mateo capítulo 8, el que leímos entrando al culto. Mateo 8, 23 al 27 y otros hermanos van a abrir su Biblia en Mateo 14, 22. Mateo 8, 23 y otros hermanos van a leer la Biblia en Mateo 14, 22.
¿cierto? Ambos están en Mateo. Pero aquí la Biblia nos relata dos tormentas, parecieran que fueran la misma, pero no son la misma tormenta. De hecho, la Biblia habla de varias tormentas. ¿Pero recuerdan cuando Pablo naufragó en Hechos capítulo 27? Que hubo una tormenta y el mar fue azotado y el barco naufragó y terminó en una isla de Malta, y allí en la isla de Malta se encontró con una serpiente, ¿o no? Y dice que fue a buscar madera para hacer una hoguera, para hacer el sancocho y pum, lo que se equivocó, en lugar de coger un palo, cogió fue una serpiente y la serpiente lo mordió. Y entonces la gente, la nativa allí estaba pensando que esa serpiente era muy venenosa y pensaban, Pablo se va a morir, y estaban esperando a qué horas le daba como el soponcio y no le dio ningún soponcio. Y entonces creyeron inmediatamente que era un Dios. Las tormentas vienen, mira, esa tormenta produjo una salvación tremenda en la isla de Malta. Hubo salvación. Entonces las tormentas tenemos que aprender a tomarlas bien. Diga conmigo, voy a aprender a tomar las tormentas bien. Y fíjense, vamos a leer Mateo 8, 23 al 27 y le voy a decir a mi esposa que lo lea, por favor. Mateo 8:23 dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. ¿Cuántos saben esa historia? Jesús, ¿dónde estaba en ese lugar? ¿Dónde estaba ahí? En la barca. ¿Qué estaba haciendo? Y él le dijo: crucemos al otro lado, pero se desató una tormenta terrible, y fue una tormenta tremenda. Ahora, quiero que alguien, voy a pedirle a Sebastián que nos lea por favor el siguiente pasaje, que es Mateo capítulo 14, ¿cierto? Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¿Sigo? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Gracias, Sebastián. Bueno, gloria al Señor. Son dos tormentas, ¿se dan cuenta? Si hablamos de las dos tormentas, por ejemplo, la primera tormenta, ¿cuál fue la característica de esa primera tormenta, Pastora Martica? La primera tormenta es que, aunque hubo tormenta, Jesús se encontraba con sus discípulos en la barca. Aunque se hallaba durmiendo, pero él estaba allí. Amén. Entonces la primera tormenta Jesús estaba en la barca y los discípulos empezaron a remar, y de repente se desató una tormenta tremenda, se levantaron las olas y se estaba inundando la barca, ¿cierto? Y ellos estaban tratando de sacar el agua, rápido, que lo sacaba. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba dormido, pero no era porque fuera perezoso. Jesús estaba durmiendo porque era 100% hombre y estaba cansado. Pero también esto nos da a entender que Jesús sabía y estaba confiando en que el Padre, a pesar de las tormentas, lo llevaría al otro lado perfectamente bien. Y esto es lo que tenían que aprender los discípulos. Ahora, la segunda tormenta, ¿qué pasó en la segunda tormenta, pastora? Dice que en la segunda tormenta Jesús no dormía, pero tampoco estaba allí con ellos en medio de la tormenta. Jesús se hallaba lejos de sus discípulos
Él estaba orando en la cima del monte. Entonces vamos a ver la segunda escena, la segunda tormenta. ¿Dónde estaba Jesús? Él estaba en la montaña. Estaba en la montaña. Y entonces, ¿qué le dijo a los discípulos? Bueno, vayan, crucen, yo voy a ir a orar. Amén. Gloria a Dios. Esta es una gran diferencia. Entonces, vamos a ver qué diferencias hay entre las dos tormentas, porque las dos tormentas van a llegar a nuestra vida. Ay, gracias por ese entusiasmo. Diga conmigo, las dos tormentas van a llegar algún día sobre mi vida. Y es que la gran diferencia que se encuentra, también se encuentra en la duración de las dos tormentas. Ambas fueron duras, ambas fueron fuertes, ambas estaban hundiendo las barcas, ¿cierto? La primera tormenta, la de Jesús estaba durmiendo, se extendió por menos tiempo que la segunda tormenta. La segunda tormenta, Jesús estaba orando en el monte y él le dijo a sus discípulos que fueran y volvió como hasta las 3 de la mañana. Ya estaba amaneciendo, ya estaban cantando los gallos, ¿cierto? Y entonces hubo una diferencia en duración, ¿cierto? Pero ambas fueron intensas. Ahora, ¿cómo lo sabemos, mis amados hermanos? Lo sabemos porque los discípulos temieron por sus vidas. Ambas fueron intensas porque temieron por sus vidas. Ahora, si usted se da cuenta, los discípulos, entre ellos habían pescadores. ¿Y dónde pescaban regularmente los discípulos? En el mar de ¿qué? De Galilea, donde hubo la tormenta. O sea, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de climas. Para ellos no era sorpresa ver una tormenta, un remolino o variaciones climáticas, ¿cierto? Pero estas tormentas que vinieron a sus vidas fueron inusuales. Por esa razón los discípulos se asustaron, no fue por otra razón. Ellos estaban muy asustados porque estas tormentas vinieron cuando ellos estaban en la voluntad de Dios. No sé si usted y Dios le está hablando en esta mañana, pero hay pruebas que vienen a nuestra vida no por desobediencia, sino porque precisamente estamos en obediencia. Y van a venir momentos, mi amado hermano, van a venir momentos en que van a haber tormentas y por lo tanto usted y yo tenemos que estar preparados para eso. No debemos sorprendernos las tormentas, mi amado hermano. Por ejemplo, en la segunda tormenta, el contexto no solo nos hace ver que fue intensa, sino que fue larga duración. Sin embargo, Jesús, él le dice a los discípulos, crucen al otro lado. Cuando estaba empezando a anochecer, era como las 6 de la tarde, y él se encontró con sus discípulos casi al amanecer a las 3 de la mañana. Más o menos estamos hablando de unas 8 a unas 10 horas. Imagínense 8 a 10 horas siendo azotados por la tormenta, siendo azotados por el viento, el agua está metiéndose dentro de la barca, ¿cierto? Y vamos a encontrar que estos experimentados marineros solamente habían llegado a la mitad del recorrido. Ahora, escuche bien esto. De ribera a ribera, o sea, de orilla a orilla del mar de Galilea, hay 9 kilómetros nomás. ¿Cuántos son 9 kilómetros acá? De aquí a la avenida calle 13. De aquí a la calle 13 hay 9 kilómetros. Si usted es buen marinero y tiene una vela, pues ese recorrido lo hace en 20 minutos, 30 minutos. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? ¿Cuánto demoraron ellos en llegar hasta la mitad? De 8 a 10 horas. ¿Qué estaban haciendo en esas 8 a 10 horas? Estaban luchando, diga conmigo, estaban luchando porque no se hundiera el barco, ¿cierto? De una ribera a otra. Entonces, fíjense algo, es una distancia que normalmente los pescadores la harían rápidamente, pero el texto dice que el viento era contrario y debió haber sido muy fuerte para frenarlos tantos. Fíjense algo tremendo, y quiero contextualizar esto, porque estos pasajes nos enseñan, amor, que hay dos tipos de tormentas que van a llegar a nuestra vida. Algunas son repentinas y violentas, como la primera, pero de corta duración, ¿cierto? Por ejemplo, una de esas podría ser que, mi amor, ¿qué podríamos ver en una tormenta de corta duración? Pues de corta duración puede ser la muerte de alguien, alguna separación también, ¿cierto? La muerte de una persona ya anciana, por ejemplo, que ya todo el mundo no espera que un ancianito ya tiene como orden de captura de 5 cementerios y ya es normal que, ¿cierto? Pero duele, ¿sí o no? Que
que muera la persona. Entonces esa es una tormenta de corta ¿qué? Duración. Cuando una persona anciana muere, ¿cierto? Por ejemplo, la pérdida de un empleo. ¿Usted ha perdido un empleo? Se supo que ya le dijeron ya no más. Su contrato termina el 30 de septiembre. ¿Y usted qué piensa? Se le viene todo el mundo encima, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la operación, una operación quirúrgica. ¿Y cuántas veces hemos sido operados de alguna cosa y gracias a Dios salimos sin secuelas, pero tuvimos un dolorcito ahí mientras nos recuperábamos? Un accidente. Por ejemplo, hace poco nos accidentaron, ya ustedes saben que nos chocaron y nos volvieron el carro un poquito arrugadito, como un maracuyá, ¿cierto? Para nosotros fue doloroso porque fue algo traumático, no lo teníamos planeado. Dijimos, no, yo nunca dije, bueno, a las 6 y 7, acuérdate, mami, que nos van a estrellar allí. Nunca dijimos eso. Llegamos allá y simplemente nos estrellaron, y ahí tengo a Nicolás que como testigo de que fue lo que sucedió. Él puede contarles, si quieren preguntar más, le preguntan a Nicolás al final del culto. Entonces, una tormenta de corta duración, ¿sabe cuál es? Un robo. Que de pronto usted llegó o botó el celular, se le cayó el celular, el último iPhone se le cayó entre la alcantarilla. ¡Pac! Cosas que traen dolor, pero que de alguna manera podemos superarlas, ¿cierto? Son experiencias desagradables que tienden a desestabilizar nuestra vida, pero que en corto tiempo las podemos superar. Amén. Son intensas, pero son de poca duración. Ahora, esa es la primera tormenta. La primera tormenta, pero fíjese que hay otra clase de tormentas o crisis que persisten en el tiempo. Hay, por ejemplo, una enfermedad crónica, una persona que está con una enfermedad crónica, larga, y uno dice, caramba, dolorosa, o como al contrario del anterior, la pérdida de un ser querido que estaba en toda su vitalidad, joven, y no tenía por qué morir tan temprano, y eso causa dolor a nuestro corazón, mi amado hermano, o un accidente que trajo muchas secuelas, una persona que estaba caminando y ya no puede volver a caminar, por ejemplo, o un problema financiero que se va profundizando conforme van pasando los meses, o algo peor, la infidelidad de nuestro cónyuge, que termina en un divorcio doloroso donde los hijos son los primeros afectados. Esta es una tormenta del segundo tipo. Y en esta última tormenta pareciera como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pareciera como que Dios no está aquí, no está en este momento, o estuviera jugando a las escondidas, mis amados hermanos. La pregunta que nos vamos a hacer, amados, es que cada uno de nosotros nos preguntemos en qué tipo de tormenta nos estamos encontrando hoy. Yo sé que para muchos de ustedes esto no es novedoso lo que estamos diciendo. Yo sé que muchos de ustedes están pasando una tormenta y tienen que identificar qué tipo de tormenta es, la primera o la segunda. Pero la segunda pregunta es tan importante como la primera, ¿estás dispuesto a cambiar tu situación actual? Yo quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, ayúdame a cambiar mi mentalidad. Ayúdame a cambiar mi mentalidad. Quiero salir triunfante de esta tormenta. Dígale, Señor, dígase. Yo quiero que se lo diga. Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame en esta mañana. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias. Sigue el ejemplo bíblico, amado. En la primera tormenta, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos en la primera tormenta? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la primera tormenta? Gloria a Dios. Pero gloria a Dios, hoy Jesús no está en cuerpo físico, Él está en toda su gloria. Él no está durmiendo hoy. Pero escuche esto, el principio nos ayuda a entender algo. Que estamos en una prueba. ¿Qué es lo primero que hicieron los discípulos? Lo despertaron. Eso, transliterado a nuestro tiempo, ¿qué significa? Buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Clamar. ¿Y cómo se llama eso? Orar. ¿Y qué más? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo buscamos a Jesús hoy en medio de una tormenta?
Orando y alabando. Orando, pero no en cualquier tipo de oración. Tenemos que orar en fe. Tenemos que orar ¿en dónde? En fe. Entonces, fíjense, hermano, mis amados hermanos, que entre más rápido usted se levante a orar en medio de la tormenta y entre más rápido usted adore en medio de la tormenta, va a ser más rápido que terminará la tormenta. Y esto va para aquellos que creen que están en la primera tormenta. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo hubieran permanecido peleando los discípulos contra las olas si ellos no se les hubiera despertado a Cristo? Ellos le dijeron, Señor, Señor, nos estamos hundiendo. Y obviamente el Señor les dijo que hombres de poca fe, les dijo así, o sea, sí tenían fe, pero tenían ¿qué? Poca fe, no les dijo hombres que sin fe. Entonces, si ellos no hubieran despertado a Jesús, eso significa clamar, significa adorar, significa orar, pues ellos se hubieran seguido con la tormenta. Pero fíjense que ellos hicieron esto y la tormenta ¿qué hizo? Terminó. Fíjense que una vez que Jesucristo terminó o despertó, reprendió los vientos, reprendió al mar y el mar se calmó. Y fíjense algo, esto nos da una lección. Algo que hemos visto en estos 17 años es que la oración es el pilar número 1 del ministerio. La oración debe ser el primer recurso en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas, frente a cualquier circunstancia que se presente. No solamente oramos en circunstancias dolorosas, debemos orar aún en circunstancias que son agradables, porque la oración levanta nuestra fe. Diga conmigo, la oración levanta mi fe. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé si ya has intentado esto de orar, pero si todavía estás en medio de la tormenta, posiblemente te encuentras en el segundo tipo de tormenta. Pronto dices, pastor, yo me la he pasado orando y sigue el problema. Entonces quiere decir que ya no estás en el primero, estás en el segundo tipo de tormenta, en el de Mateo capítulo 14. Esa es una tormenta de larga duración. Vas a encontrar que te esfuerzas, que te sacrificas, pero todo va mal y peor. Y esa es la situación de los discípulos en aquella noche. Yo no sé si te sientes así, si Dios te está diciendo, ¿te sientes así? Tal vez te está diciendo, no he avanzado, estoy permaneciendo en el mismo lugar desde que comenzó esta tormenta y siento frustración porque no voy a ningún lado. Y veo cómo mis vecinos sí avanzan, mis compañeros de estudio sí están empezando a estudiar en la universidad, algunos ya están a punto de graduarse. Y el estar quieto en un lugar puede traer dos condiciones. Número 1, frustración y desasosiego. Y quiero decirte con esto que el Señor sabe que tú luchas, que no consigues nada, pareciera como que no consigues nada bueno a cambio, que pareciera que el trabajo resulta estéril, que parece que las fuerzas decaen, que parece que las reservas espirituales y emocionales se agotan, que no hay progreso. Pero la lección más sublime de todo esto, mi amado hermano, puede surgir de una hora de profunda decepción. ¿Sabe qué es? Escuche esto, si está anotando, tome nota. El secreto de la victoria no está en devolverse, no está en retroceder. El secreto de la victoria o la clave de la bendición está en permanecer en medio de la tormenta. Permanece en medio de la tormenta. Yo no sé si estás entendiendo. Es cierto, los discípulos tenían que cruzar 9 kilómetros. ¿Dónde estaban? En el kilómetro 4.5. Y el barco ni para allá ni para acá. Ellos trataban de luchar contra el viento y dele, y el barco se está hundiendo. Y sientes que no llegas a ninguna parte, pero tampoco vuelves al lugar que saliste. Escuche esto, la buena noticia es que tampoco estás devolviéndote al lugar que saliste. Gloria Y tú a Dios. tienes que aprender a ver lo que falta del camino. Observa hacia atrás y mira lo que has logrado en medio de la tormenta. Tú tienes que permanecer inquebrantable frente a la promesa que has recibido. Aférrate con todas tus fuerzas a lo que Dios te ha mandado hacer, aunque estés cansado de luchar y harto de sufrir, aunque estés agotado de tanto pelear al dolor, aunque tus fuerzas estén acabándose, no dejes de remar.
Aleluya, gloria. Hay una gran diferencia entre ver una situación. Hay dos formas de ver una situación. O la puedes ver el vaso medio vacío, o puedes ver la situación como un vaso medio lleno. El resultante es absolutamente diferente. Pareciera que la realidad es la misma, ¿cierto? Vemos un vaso a la mitad, por ejemplo esta botellita. Vea la botellita, ¿sí la ve aquí el nivel? Unos dirán, ¿qué es esto? Dirán, esta es una botella medio vacía. Pero los más optimistas dirán, esta es una botella medio llena. ¿O no? Entonces, en el camino de las pruebas, de las tormentas, usted y yo tenemos que mirar no lo que nos falta, sino decir, Señor, gracias porque a pesar de la tormenta no me he devuelto. Y cuando hay cambios, por este año 17, vamos a encontrar algo. Y es que el Señor no desconoce lo bueno que se ha hecho en esta iglesia durante estos 17 años. Si tenemos que hacer cambios, los vamos a hacer. Hubo tormenta, bueno, vamos a aligerar cargas, ¿cierto? Y vamos a hacer esto como dicen por ahí, como dicen en Boyacá, se aparejan las cargas, ¿cierto, Marcos? Se aparejan las cargas y entonces seguimos remando hacia adelante. Pero algo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. O sea, no llegamos a ninguna parte, pero tampoco vuelves al lugar que saliste. Amén. No vamos a ver lo que nos falta del camino, sino vamos a observar lo que ya el Señor ha logrado a través de nosotros. Vamos a permanecer inquebrantables, ¿cierto? Y si lo hacemos un poquito más, quizás en este instante, en ese momento Jesús viene en tu ayuda. Gloria a Dios. Jesús viene en tu ayuda. Eran las 3 de la mañana. Los discípulos estaban cansados, ya no sabían, el remo ya le dolía el brazo de remar. El otro estaba sacando el agua, cuando de repente aparece Jesús caminando sobre el agua. Sobre el agua. Y todos empezaron a asustarse. ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Estamos cansados, no podemos gritar porque está un fantasma. Y de repente Pedro dice, y el Señor le dice, no teman, yo soy, no teman, yo soy. Y cuando Pedro reconoció la voz, porque hay que aprender a reconocer la voz de Cristo en la tormenta. Cuando Pedro reconoció la voz, dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús, ¿qué le respondió? Ven aquí. ¿Sabe una cosa? Tenemos que permanecer inquebrantables frente a esa promesa. Gloria al Señor. Y tal vez te hundas, porque Pedro fue el único de los 12 que se arriesgó, ¿cierto? Cansado como estaba, se hundió. Y entonces, ¿qué hace? Jesús le da la mano y los saca y los ayuda a cruzar a la otra ribera, donde los sueños de Dios se hacen realidad y la misión de tu vida se hace realidad. Amén, gloria al Señor. ¿Qué opinas de todo esto, amor? Gloria a Dios, porque ¿Cómo qué tormentas hemos pasado y qué hemos visto tal vez en nuestra iglesia, en nuestro ministerio? ¿Qué Dios ha hecho? yo creo que muchas personas aquí en este momento Dios nos está hablando al igual que a nosotros, porque tal vez estás pasando una tormenta en tu casa, en tu empresa, en tu relación familiar. Así como pues nosotros como iglesia muchas veces hemos pasado tormentas, pero de todas el Señor nos ha librado. Y el Señor lo que dice es, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Cuando el Señor duerme, Él está trabajando es a favor de nosotros. El Señor escucha nuestro clamor. El Señor escucha nuestra oración. Yo quiero, mi amado hermano, que usted retroceda un poquito y piense de cuántas cosas Dios te ha ayudado. ¿Cuántas cosas? Cuando tú no tenías un empleo, el Señor te lo dio. Cuando tu hijo, tenías problemas con tus hijos, hay un momento, créame que esa tormenta no va a durar para siempre. La tormenta no va a durar para siempre, mi amado hermano. ¿Cómo debemos de enfrentar la tormenta? Como los discípulos hicieron. Amén. Aferrándonos al Señor a través de la oración. El Señor nos ha dado un arma poderosa y es la oración. Amén. Es la oración. La oración es un arma poderosa para los cristianos. Aleluya. Tenemos que creer en el Señor. No tenemos que acudir rápidamente a otros medios, sino al Señor. Que se nos
haga callo en las rodillas, Amén. pero de orar. Sí, gracias Jesús. Y yo le contaba a mis hermanos una anécdota de alguien que decía, dos mujeres que decían que, bueno, una de ellas decía que Están remendando los pantalones. estaban remendando los pantalones de los esposos. La una estaba remendando el pantalón en la parte trasera del esposo. Iban contando diferentes temas y decía, mira que mi casa está un desastre. Mis hijos están desobedientes. Cada día mi relación con mi esposo está cada vez peor. Y ella seguía remendando su pantalón en la parte trasera Del pantalón. del pantalón. En la cola. de la cola, pero los pantalones eran de ellas. Parecemos para contar historias como bueno, que no se me olvide. Y resulta que la otra llegó y dijo pues no sé, yo lo único que digo es que la oración del justo puede mucho. Y yo he visto la gloria de Dios. Y ella estaba remendando sus pantalones, era en las rodillas, en la parte de las rodillas. Y es que en nuestras rodillas, para los que duermen, en las rodillas está la victoria. Amén. Aleluya. No hay tormenta Amén. que apague al pueblo de Gloria a Dios. Dios. No hay Gloria a Dios. tormenta que apague el pueblo de Dios. Años atrás, porque venimos de cristianos de muchos años, la gente llegaba a las iglesias no a hablar, sino a arrodillarse Así es, delante Señor. de la presencia del Señor. Padre, ayúdanos. Y uno encontraba a la gente arrodillada, todos arrodillados, porque sabían para qué era la oración. Aleluya. La oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo cambia la tormenta. ¿Qué Gloria a tormenta Dios. tú estás viviendo? Ahí está la oración. La oración es poderosa. La oración abre los cielos. El Señor Aleluya, abre los gracias, cielos porque el Jesús. Señor dice, clama que yo te voy a responder. Clama que yo te voy a Aleluya. responder. Clama, iglesia de Dios, que yo te voy a responder, dice el Señor. Aleluya. Clama es a través de la oración. Gracias, Jesús. Clama y no importa la gente que te diga, esa cristiana como ora, que tus hijos te escuchen orar. Que tus hijos te escuchen orar y no quejarte. Que tus hijos te vean de rodillas. Así como yo levanté, aleluya, aleluya, me levanté con el corazón de una madre que oraba todos los días a la madrugada. Y oraba por mí, y oraba por sus hijos. Y yo tenía una relación que no me bendecía para nada. Y yo escuchaba a mi mamá, Señor, destruye esa relación, quebranta esa relación, bendice la vida de mis hijos, bendice. Y la victoria está en la rodilla. La Amén. victoria, Amén. mi amado hermano. Tenemos que volver a la iglesia Gloria de a Dios. antes. Tenemos que volver a la iglesia de Hechos. Tenemos que volver a una iglesia que no viene a Así es, dormir, Señor. sino una iglesia que viene a clamar. Necesitamos mujeres que vengan a clamar al Señor, hombres Amén. que tomen su autoridad como el Señor los ha visto, aleluya, Aleluya. y los ha empoderado, porque los hombres, aleluya, sí. aunque muchos hablando de feminismo no estén de acuerdo, pero los hombres son a quien tenemos que estar nosotros ahí al ladito bendiciéndolos. Mujer, Dios te va a preguntar cuántas veces has clamado en medio de la tormenta por tu esposo. Mujer, varón, el Señor te va a preguntar cuántas veces clamaste por tu esposa. Así es, sí. Y un testimonio que lo digo muy lindo, que yo sé que yo no lo cuenta, pero bueno, yo me apropio de ese testimonio, me lo robo. Entonces me contaba muy lindo que Brendita me contaba, cada que ella se despierta, Dieguito está orando por ella. Y tenemos que escuchar hombres que oren por nosotras. Amén. Tenemos que tener mujeres que oren. Mujeres, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres que claman por sus hijos. Esas mujeres, Sí, sí. eso no es moda.
esas mujeres encuentran el propósito de Dios, la victoria Amén. del Señor es en su rodilla. Aleluya. Mujer, ¿qué es lo que tú tienes para tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo que tú pides en medio de la tormenta, Dios va a hacer un milagro. Porque el enemigo ha hecho creer que la oración es algo pasado de moda. Pero no, la oración, aleluya, está en toda la palabra del Señor. En toda la palabra del Señor. Cuando Daniel oró, aleluya, muchos ángeles negros se opusieron. Cuando tú oras, mira tan poderosa que es la oración, que se empieza a ver una pelea entre ángeles de luz y ángeles de la oscuridad. Eso solamente ocurre cuando tú oras. Cuando tú llegas allí en tu casa en medio de la tormenta y sacas al diablo de tu casa. Porque quien va a sacar al diablo de tu casa no va a ser el Señor. El Señor te revistió de poder. Iglesia Amén. de Dios, el Señor te revistió de Gloria a poder. Dios. Iglesia de Dios, el Señor Aleluya. te revistió de poder. Aleluya, aleluya, alabanza. Gloria y a el Dios. Señor me hablaba. Yo los reúno como iglesia, yo los hago pastores, no solamente para hacer obras de teatro, no solamente para hacer presentaciones, sino para que mi pueblo esté de rodillas delante del Señor, para que mi pueblo gane esos propósitos que yo les he dado, porque el Señor dice, tengo propósitos para ustedes Aleluya. como familia, y esos propósitos se logran a través de la oración. Amén. Y esos discípulos oraron en medio de la tormenta. Aleluya. En medio de la tormenta. ¿Cuántos sueños han sido enterrados porque no hemos Gloria a orado? Dios, Señor. ¿Cuántos sueños? Sueños que teníamos para nuestra familia. Sueños que teníamos para nuestros hijos. Sueños que teníamos. ¿Cuántas veces se han enterrado? Porque no hemos orado, porque hemos olvidado la oración, porque la oración es el último recurso. Cuando ya nadie nos puede ayudar, entonces decimos, Señor, ayúdanos. Y la oración, mi amado hermano, Amén. en esta hora, como nos enseña nuestro pastor, viene la tormenta, va a venir la tormenta. Créame, mi amado hermano, tengo malas o buenas noticias, pero vamos a tener que pasar por tormentas. Aleluya. Y yo he pasado, y nuestro pastor, muchas tormentas en esta vida. Pero de todas ellas el Señor nos ha librado. Aleluya. Gracias, Jesús. De todas ellas el Señor nos ha librado. Alabanza, 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 alabanza. A veces, Gracias, Jesús. A veces, mis amados hermanos, Gracias, Jesús. ponemos la confianza en personas. Yo me acuerdo que cuando iniciamos nosotros como pastores, llegó unas familias muy queridas y las amamos mucho. Y resulta que nosotros no teníamos piano. Entonces ellos dijeron muy amablemente, pues nosotros le prestamos el piano a la iglesia. Y nosotros, mejor dicho, nunca hicimos un ahorro para el piano y siempre el piano de ellos siempre. Pues prestado. un día tocó llamarle la atención a la señora por algo, por algo. Y se disgustó. Y entonces llegó y dijo, ella le dijo al esposo y a los hijos, nos vamos de esta iglesia, nos vamos de esta iglesia. Y me dijo, llegó y se acabó el culto y dijo, pastores, muéstrenos el piano. Y nosotros, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? Nos quitaron la vaca. Nos quitaron la vaca. Y esa vez hubo una tormenta pequeña. Pero el Señor se manifestó porque llegó alguien y dijo, mire, Amén. pastor, una ofrenda para un piano. De igual manera, sí, El Señor es maravilloso. Gracias, y Señor. el Señor es grande. Amén. Gloria a Dios. Y los discípulos, mis amados, tuvieron que aprender algo. Den un aplauso fuerte al Señor. Si lo va a dar, hágalo bien. Pero algo que nos enseña estos pasajes es, los discípulos aprendieron a soportar la tormenta. ¿Cómo aprendemos a soportar la tormenta? A través de la adoración, Amén. a través de la alabanza. Dios nos diseñó para soportar tormentas. Yo les decía, cuando pasó el huracán por allí por Estados Unidos, todo quedó pelado, ¿sí o no? Pero ¿usted cree que va a quedar pelado toda la vida? No, inmediatamente surge vida. A veces esas palmeras que usted veía ahí tenían unas hojas secas. Habían unos techos malos pegados, ¿cierto? Y cuando pasó la tormenta, ¿qué hizo? Quitó lo que no servía. Vuelvo a decir, ¿qué hizo la tormenta? Quitó lo que no servía. Y surgió nuevas hojas.
Ahora hay nueva vegetación. Mi amado hermano, las tormentas no son malas en sí mismas. Las tormentas quitan cosas que nos impiden crecer. Son como una poda. Y para poder soportar esa tormenta, como decía nuestra pastora, tenemos que soportarla a través de la oración. La oración nos va a fortalecer, nos va a dar paciencia. La oración nos va a hacer perseverantes en nuestra fe. La oración nos va a hacer obedientes a su palabra. Y probablemente tú no sepas ni entiendas por qué está pasando lo que está pasando en tu vida. El Espíritu Santo te está diciendo, mira, ahora entiendes por qué pasa eso en tu vida, porque quiero ver carácter en ti, quiero ver crecimiento, quiero ver madurez. Y a veces yo quiero decirte, hay preguntas que no tienen respuesta. Hay preguntas que no tienen respuesta. Cuando llegue ese momento, tú tienes que seguir confiando. La tensión y la incertidumbre te harán crecer y te mantendrán despierto y enfocado hacia la meta. ¿Cuál era la meta de los discípulos? La otra ribera. Ahora, permíteme leerte Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios acá? Amén. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Alimenta tu fe, amado. Alimenta tu vida de fe, no de temores. Aprende a ver lo que ya te recorriste del camino. Aprende a ver el vaso medio lleno. Los temores van a estorbar tu milagro. Y puede que no veas a Jesús, pero Él sí te está mirando con atención. De un momento a otro, lo que se había logrado por años, lo que no se ha logrado por años, porque hay mucha gente que trabaja y no se ven los frutos, pero va a llegar un momento en que Dios aparece de repente y en menos de unos días vas a encontrar el milagro. Nosotros pasamos 17 años, amados, y todavía nos falta. Yo creo, ¿no? Creo que el Señor nos lleva para otro, pero yo quiero mirar aquí algo. Dios nos va a llevar a otros 17 años. ¿Y cómo vemos la iglesia no dentro de 17, yo lo veo dentro de 5 años. Yo lo veo dentro de 5 años que ya tenemos 2 iglesias nuevas o 3 iglesias nuevas. Y muchos de ustedes van a ser pastores de allá, algunos serán servidores de allá. Pero no sé si usted está en la misma visión de nosotros, porque tal vez usted viene por su milagro. Señor, yo quiero un empleo y chao, amigo. Yo quiero esperar que me des mi salida y chao, amigo, ¿cierto? Así hay mucha gente, viene a las iglesias y piden el milagro y después ya no se aparecen. Cuando ya se les acaba el milagro, vuelven otra vez. No, Dios no te llamó para ser consumidor de milagros, Dios te llamó fue para servir en la iglesia, para sustentarla. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la iglesia? Pero no todos diezman ni ofrendan. No todos no están pendientes de la obra del Señor. Fíjense que en esta tormenta que tuvimos de pandemia, porque esa fue una tormenta tipo 2, muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias cerraron, mis amados hermanos. ¿Y por qué cerraron las iglesias? Porque como la gente no se congregaba, no sintió necesidad de ofrendarle al Señor. Sin embargo, el Señor les sustentó en sus casas y muchos recibieron ayuda del gobierno, ¿cierto? Recibieron mercaditos porque algunos ponían trapo rojo en la puerta. Pero muchos se olvidaron de que en la iglesia había gente también que no tenía el trapito rojo. Exacto, Conchita. Y Conchita está hablando, ¿sabe por qué? Porque está la mujer que más ha orado por la iglesia. Tiene 94 años de edad. Y está más ¿cómo se llama? Más lúcida que muchos de nosotros. Pero yo quiero decirle a usted, hoy es un nuevo comienzo. Vamos a dejar la tormenta de la pandemia, dejémosla a un lado. Vamos al siguiente paso. Dios te va a llevar a un siguiente nivel. Ahora, no te estoy diciendo con esto que te quites el tapaboca. Te estoy diciendo con esto que ya la mentalidad de pandemia tiene que pasar. Tus niños tienen que venir a la escuela dominical. Los jóvenes tienen que servir. Vamos a volver a empezar
con mayor vehemencia, no de cero, porque ya el Señor, ya hemos hecho una historia. Vamos a empezar donde quedamos y reiniciamos con fuerza. Amén y amén. Así que vamos a pedirle que se ponga de pie. Hoy es un día de fiesta, así que no mire el reloj.